Yo soy Villán del otro doctorado, pero también hay compañero, colega de Adán de hace harto tiempo que nos hemos conocido y trabajado juntos también. Y yo ahí eh, contento de poder aquí sumarme al trabajo de ustedes. Sí, no, yo espero que también tú ya que estás trabajando algunos de los mismos conceptos, ¿no? Pero en temas bien aplicados en cuestiones educacionales, nos ayuda a todos, pero particularmente a mí durante el proyecto, también tiene una iniciación, un formato de iniciación tuya en este momento vigente, que también está más o menos en la misma coordenada. Entonces también podría en algún momento exponer, porque sería interesante eso. Y yo espero que me ayudarte a centrarme un poco en algunas cuestiones, porque normalmente me ha ayudado en el pasado también en ese sentido. Así que le agradezco harto la presencia, además porque nos topamos en distintas circunstancias, pues además de la universidad, en el laboratorio de biopolítica y en otras cosas, entonces como que ya nos empezamos a repetir y no nos hemos aburrido mutuamente todavía. Sí. Bueno, voy a partir entonces. Hoy día, la última intervención mía, no voy a avanzar lo que quisiera, no voy a avanzar de hecho lo que me pidió Felipe, que era dedicarme a los conceptos clave, que eran realidad transaccional, régimen de veredicción y consentimiento. Porque creo que todavía siento que es necesario trabajar con algunas cosas de los antecedentes y voy a hacer algunos cambios de nomenclatura, que también Felipe me dijo que no lo hiciera, porque para que nadie se confundiera y qué sé yo, pero en realidad es mejor, creo yo, ir implementando al tiro las modificaciones de nomenclatura que estoy presentando, porque además tiene que ver con la sesión de la vez pasada, ¿no? En primer lugar, analizando lo que hemos conversado en la sesión anterior y lo que he planteado también en el proyecto mismo que ustedes tienen, el tema que me he propuesto en este proyecto, la formación del consentimiento político, según el enfoque biopolítico gubernamental latinoamericano, conecta con el trabajo de Foucault y a partir de eso conecta con un campo de problematicidad donde me parece que hay al menos tres cuerpos teóricos importantes y con características propias. Uno es el campo de problematicidad directo, pero hay tres cuerpos teóricos que son un poco diferentes y quiero exponer un poco cómo veo la relación entre estos. Lo primero es la teoría política clásica, donde la cuestión está centrada en la soberanía como teoría del poder, ya dije algunas cosas la sesión anterior, ya sea una soberanía monarquial o las ideas modernas de soberanía como soberanía del pueblo y la nación, que es la soberanía, cómo se ejerce legítimamente el poder político, en fin. La soberanía, el pueblo, la nación aparecen aquí como elementos explicativos del poder político, representaciones. Podría decirse incluso elementos de un relato especulativo y ficcional, un conjunto de mitologemas políticos, que la teoría clásica desarrolló para explicar y fundamentar los diversos órdenes políticos, y particularmente el orden monarquial. No hay que desdeñar la importancia de esto, aunque nos parezca muy claro su condición ficcional o representacional, pues este tipo de ideas suele ser la base de los diversos cuerpos legales y forma parte en los hechos de un conjunto teórico que desde la filosofía política se observa críticamente, pero desde la teoría jurídica se asume como tradición, y en la teoría jurídica la tradición, la jurisprudencia, etcétera, son fuentes válidas en sí mismas, gozan de legitimidad epistémicas por sí mismas. Esto es muy relevante en la actualidad. Aquí el debate principal ha sido entre las perspectivas republicanas de la soberanía, el proyecto de las revoluciones burguesas modernas, y un pensamiento reaccionario que quiere retrotraer el orden político a características monarquiales, y que ha jugado esta carta de soberanía como base de posicionamiento autoritario a nivel político y conservadores en términos culturales. Es importante tener esto a la vista, en mi opinión, porque desde las ciencias sociales normalmente se concibe o concebimos un debate con las instituciones burguesas modernas desde una perspectiva crítica. Pero en la teoría política y jurídica existe también, y con mucha fuerza, el debate entre esta teoría moderna y el pensamiento reaccionario. Es otro escenario de disputa. B. El segundo cuerpo teórico relacionado con lo que hemos estado hablando es el de la sociología de la dominación. Acá hay un cuerpo heterogéneo, donde encontramos principalmente a Weber, también Marx, Bourdieu, Foucault. Se trata de algo muy diferente a lo anterior, me parece. Aquí no se levanta un relato que explique el poder político ni propuestas para su reorganización, sino categorías para su análisis y descripción, incluso una batería crítica a sus representaciones. En general puede verse este cuerpo como un conjunto de herramientas analíticas que se complementan.
Si bien normalmente suele verse a Weber como quien realiza el principal desarrollo en estas materias, desde mi perspectiva hay que tener mucha cautela epistemológica porque especialmente Weber construye sus categorías sin demasiada referencia a la historia de los conceptos políticos. Se trata de una opción metodológica y epistemológica, construir categorías a partir del análisis de ciertas experiencias y observaciones. Pero categorialmente hay aquí un fenómeno de profusión léxica y terminológica, aunque no de suficiente delimitación conceptual. Esto es algo que también sucede con los trabajos de Foucault en todo caso. Categorías como dominación, poder, relaciones de poder, tipologías de la dominación, permiten elaborar un esquema comprensivo. Ahora bien, la falta explícita de relación de estas categorías con la historia de los conceptos políticos hace casi imposible que este cuerpo teórico, por ejemplo, el de la sociología de la dominación, dialogue con el anterior que comentábamos antes. C. El tercer cuerpo teórico refiere a la desmitificación de los regímenes políticos modernos y de su legitimidad a través de la crítica al supuesto consentimiento político, pacto o contrato social. Esta crítica se encuentra en cierta revisión del marxismo del siglo XX. Podría decirse quizá en la teoría crítica del siglo XX, en la medida que este afán de desmitificación o desnaturalización se realizó en la práctica integrando el marxismo con otras perspectivas y generando modificaciones fundamentales. En todo caso, me parece las bases están en el marxismo. Inicialmente podemos identificar a Gramsci y Althusser, de modo que los conceptos principales serán hegemonía e ideología. Aquí habría que sumar, me parece, otras reflexiones y trabajos. Es precisamente en esta problematicidad de desnaturalización del consentimiento político que aparece con mucha fuerza el par sujeción de sujeción. Y precisamente en esta problematicidad me parece que debe insertarse el trabajo de Foucault sobre el gobierno y el consentimiento político. Y eventualmente la problematicidad que estoy proponiendo de los desarrollos posteriores como los que abordaré en el proyecto. Esto sin demedro de que el trabajo general de Foucault contribuya como complemento al trabajo de Weber y en general como parte de una sociología de la dominación. Sin embargo, en este punto específico veo una relación muy directa con el trabajo de Althusser y con este esfuerzo de la teoría crítica de base marxista que ha hecho del consentimiento político el objetivo de su trabajo de desmontaje, mostrando no solo su ausencia, sino los efectos de sujeción que comporta y la necesaria suspensión de la condición de verdad de dicho consentimiento para lograr efectos de desujeción a través de categorías como hegemonía o ideología. Hay seguramente otros cuerpos teóricos que yo no conozco suficientemente o que no logro ver su participación aquí. Esperemos que esta problematicidad también se vaya aclarando y que ingresen aquí las modulaciones latinoamericanas de esta problematicidad. Hago este primer paso entonces de resituación de la problematicidad, resituación heurística en términos teóricos. Voy a retomar ahora algunas cosas de la última sesión y proponer a partir de esta resituación también algunas modificaciones de nomenclatura. 3 réplicas. 1. Recogiendo la intervención de Felipe Berrío en la sesión anterior, quizás no haya que hablar de sujeción en el esquema general, sino de sometimiento, pues la expresión sujeción apela al sujeto, al modelamiento de la subjetividad. Entonces, para hablar de estas modalidades, de la forma en que el poder político somete a los individuos a unas condiciones externas, la expresión sujeción puede describir muy bien el problema contemporáneo, el problema de Althusser, Gramsci y Foucault, pero no el problema soberano o del dominium, que en cierto sentido necesitamos situar, aunque no nos dediquemos a él. Insisto, no nos dedicaremos a él porque en el esquema soberano monarquial el consentimiento no juega un papel, pero es un punto precisamente de distribución de un límite o trazado. Segundo punto, recogiendo la intervención de Jorge Bosso, creo que es importante la relación entre dominación patriarcal y el poder soberano. Como planteaba las formas del poder soberano, el dominium, no son el punto de interés en el proyecto que he presentado, sino como trazado de un límite. Pero hay un aspecto importante que es el de la legitimación tradicional del poder soberano, y la más importante durante siglos, es la legitimación religiosa, la apelación al origen divino del poder soberano. Así aparecen las representaciones teórico-jurídicas. Pues bien, en este sentido, lo primero que hay que decir es que el poder soberano monarquial europeo, evidentemente, no tiene un origen divino. Aunque parezca de perogrullo, hay que insistir en el carácter ficcional de esta representación. Aunque parezca de perogrullo al punto de la insensatez para quienes hemos sido paridos republicanos y sudacas, la fundamentación teológica del poder político con toda su superchería no ha sido abandonada en el viejo mundo y nos llega no solo de rebote, sino que mantiene sus vocerías a través de diversos canales. Dicho esto, me parece que la forma propietaria que el poder soberano tiene sobre los súbditos
proviene de la idea de propiedad que el pater familias y el pater gens tiene en distintos grados sobre los esclavos, los hijos, las esposas. El derecho de gentes es en cierto sentido la imagen prototípica del poder soberano, más fuertemente que la teología cristiana, que en cualquier caso tomó esta configuración de estructuras culturales previas. En este sentido, la dominación patriarcal en el contexto de la relación entre la idea de familia como figura reguladora del poder soberano no sería solo dominación sobre las mujeres. El soberano no domina como Dios domina el mundo, sino como el padre a la familia. Fundamentalmente le pertenece, sus dominios le son propios. La forma fundamental del sometimiento, en este contexto tradicional, me parece, es el dominium. Entonces, retomando el poder del soberano, protoimagen del poder del Estado, es evidentemente patriarcal desde su raíz. Tercera réplica, recogiendo la intervención de Mariana Valdebenito, creo que respecto a la expresión régimen de benedicción me he movido en dos acepciones, ambas son posibilidades a partir de la nomenclatura Foucaultiana. Una primera acepción en que régimen de benedicción es equivalente a episteme, es decir, a cualquier sistema benediccional. La semana anterior, cuando decía que en el cristianismo hay un régimen de benedicción, estaba dentro de esta acepción. Me retracto esta semana. Evidentemente, en el contexto medieval, hay todo un sistema de verdad, de producción, validación y sanción de lo verdadero. Pero la verdad juega un papel diferente al que encontramos después. La relación sancionatoria y arbitral de la teología funciona de manera diferente que en el contexto posterior. La condición fundante de una imagen teológica del mundo y su peso como basamento cultural, además, por supuesto, del papel que la Iglesia juega en ello, es muy diferente de cualquier normación posterior. De modo que en esto hay que considerar que un régimen de benedicción tiene una relación diferente con la verdad, construye verdad de un modo diferente al modo que podemos apreciar como expresión teológico medieval. El régimen benediccional del liberalismo no es teológico, no tiene el asiento trascendente en este contexto. Tercer punto entonces, cambio posible de nomenclatura. Pensando en estas cosas se me ocurre que he apresurado el paso con parte de la nomenclatura inicial, en particular con la expresión dominación. Ruillán, aquí presente, me ha señalado en varias ocasiones, como ambos somos lectores de Foucault, que el francés insistía en que le interesaban las relaciones de poder y no de dominación. Ruillán me lo recuerda para mostrar que mi esquema no se sostiene en esta perspectiva Foucaultiana, o al menos no del todo. Cuestión que estoy dispuesto a aceptar en todo caso. Foucault, me parece, toma esta nomenclatura, el de Weber, de la traducción francesa de Weber. Si observamos el parágrafo 16 de Economía y Sociedad de Weber, vemos que define tres conceptos: poder o relaciones de poder, dominación o relaciones de dominación, y disciplina o relaciones de disciplina. Aquí estaría la gran escisión. Weber tematizará preferentemente las relaciones de dominación y Foucault, a su modo, querrá desarrollar un análisis de relaciones de poder. O la dominación en cuanto fenómeno descentralizado, siguiendo la descripción de Weber. En cierto sentido, mi interés arranca de aquí. Creo que las relaciones de dominación y las relaciones de poder están más vinculadas y tienen más lazo que en el esquema general Foucaultiano. Pero también hay un problema de nomenclatura. Dominación no significa necesariamente lo mismo. Por eso me parece tan interesante la cuestión y tensión, la indisociabilidad, en mi opinión, que hay entre las ideas de biopolítica y gubernamentalidad. Mientras la primera lo sitúa en un espacio más cercano a la crítica de Marx, a la economía política, me refiero a Foucault, la segunda lo sitúa más cerca del análisis del Estado, de la burocracia y particularmente de la tecnocracia de Weber. Hasta aquí creo que voy bien, pero seguramente ahora comenzaré con mis habituales tropezones y aprovecharé de realizar algunas provocaciones tal vez. La idea de dominación a la que he aludido no es la de Weber, la idea de Herrschaft. Este término, diferente al de dominance, entre múltiples traducciones, quizás la principal como gobierno, se ha optado en la obra de Weber traducir como dominación. A decir verdad, la mayoría de la reflexión de Weber a este respecto de la dominación se relaciona muy solidaria con lo que llamo en esta matriz gobierno, o de manera más general autoridad. De modo que quizás deba suspender la nomenclatura que he utilizado y quedarme con el esquema analítico. Cito una de las definiciones de Herrschaft que Weber utiliza. Consiguientemente, entendemos aquí por dominación un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta, mandato, del dominador o de los dominadores, influye sobre los actos de otros, del dominado o de los dominados. De tal suerte que en un grado socialmente relevante, estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de sobrar el contenido del mandato. Aquí se ha descrito lo que estoy llamando gobierno
Y es lógico, porque cuando Weber realiza este análisis, que en general en economía y sociedad, refiere a la sociedad capitalista, sociedad en la que la modalidad de sometimiento es preferentemente el gobierno y no el dominium. ¿Cómo funciona el sometimiento en el poder soberano monarquial? Súbdito es una propiedad unida al territorio. Los territorios se heredan y los súbditos con ellos. Los territorios son abstractamente del monarca, quien puede entregarlos en merced y prenda, aunque puede haber usufructo comunal, individual o feudal de tales territorios. El sistema de sometimiento está basado en una construcción religiosa fuerte. La libertad individual de conciencia o de opinión no es un problema, y la legitimidad del soberano no puede ponerse en duda por los súbditos. Quien puede poner en duda esta legitimidad es o la Iglesia y, por supuesto, eventualmente otro aspirante a soberano que comparta los derechos hereditarios del mismo. En la mayoría de los casos, este poder soberano se vio contrarrestado fácticamente por el espacio aristocrático, la Iglesia y en algunos casos con sectores burgueses. Quiero destacar que la irrelevancia de la libertad no debe confundirse con la inexistencia de un sistema de creencias que sea la base de sometimiento, como sería, por ejemplo, un sistema veritativo fuerte de creencias teológicas. Lo que quiero insistir es que es un sistema de sometimiento que no requiere consentimiento, a diferencia del modelo del gobierno. Por esta razón, las revoluciones modernas se vieron a sí mismas como luchas por la libertad o por la emancipación, es decir, contra un sistema de sometimiento. El tema entonces es que las repúblicas modernas reemplazaron un sistema de sometimiento por otro. Este nuevo sistema de sometimiento es el que designo con la expresión gobierno. Y la palanca de legitimación política de tal sistema llamado gobierno es esto llamado consentimiento. Uno podría decir, y de hecho se ha dicho, que tal sistema de sometimiento es el capitalismo. En fin, se puede proponer el paralelo feudalismo-capitalismo, monarquía-república, absolutismo-liberalismo, dominio-gobierno, o dominium-gobierno. No son incorrectas estas series, pero apuntan a cosas diferentes. En este caso no estoy trabajando sobre los modos de producción o sistemas económicos, cualquiera de ambas formas en que se ha descrito el capitalismo, ni tampoco sobre el sistema o régimen político que apuntaría al reemplazo del modelo monárquico por el republicano, o a la estructura del Estado entre la concepción absolutista y el Estado liberal, sino que estoy apuntando a las modalidades de sometimiento que son equivalentes a estas anteriores transformaciones. Pienso lo anterior como formas de sometimiento, no como formas de poder en el sentido positivo, de cómo surge o se explica o se administra el poder, de cómo se explica que unos estén sobre otros, sino al contrario, que unos estén sometidos a otros. Se trata de un cambio de perspectiva. En tal sentido, el gobierno es una forma de sometimiento, no solo una forma de que unos someten a otros, a su conducción, sino una forma en que unos son sometidos por otros. Mirar esto como sometimiento y no como dominación significa mirarlo desde abajo y no desde arriba, por utilizar un recurso espacial evidentemente limitado. Entonces, hablar de sometimiento es lo contrario en términos de perspectiva que hablar de dominación, al menos en el sentido weberiano. Pensemos con el ejemplo de la tipología de las formas de dominación en Weber, la dominación carismática. No puede ser planteada en este esquema. Aquí la pregunta no apunta a las razones de por qué alguien se impone frente a otros, sino por qué unos se someten a otros. Dicho de otro modo, aunque hay dominación carismática, no habría sometimiento carismático. Entonces voy a tercer un poco la nomenclatura. Dominación en el sentido weberiano se opone a sometimiento. Mirar la dominación significa mirar un ejercicio descendente del poder. Observar esto como sometimiento es intentar una inversión epistemológica de lo anterior, una mirada ascendente, subalterna, en fin, desde abajo. Entonces tenemos un par, una doble perspectiva para mirar estos procesos de dominación-sometimiento. Bueno, quizá incluso conviene dejar en paz la expresión dominación, tal como Weber la ha legado al acervo teórico actual, al menos en sus traducciones latinas. No es muy creativo, pero hablaré por mientras y provisoriamente de dominium. Felipe seguramente me va a retar, pero es probable que cambie de opinión con respecto a esto. Entonces hablaré provisoriamente de dominium y de gobierno, incluso quizás de rule, la expresión una de las expresiones en inglés para hablar de esto. Dominium y gobierno como formas de sometimiento. Abandono entonces la expresión dominación, que como digo, genera problemas desde el punto de vista del campo semántico en la teoría contemporánea, y además aprovecho también de tomar el guante de aquello que Touillard me ha insistido en varias ocasiones. En esta serie de transformaciones que no son completamente paralelas, pero que comparten una dirección, transformaciones de los modos de producción, transformaciones del régimen político, transformaciones de la estructura del Estado, incluyo entonces esta serie de transformaciones en las modalidades de sometimiento. Bueno, hay que hacerse dos ideas, pienso yo.
La primera es que el conjunto semántico al que estoy aludiendo, con expresiones como poder, dominación, dominio, gobierno, sometimiento, sujeción, corresponden precisamente a un campo de problemas, más o menos unitario, teóricamente hablando. Pero el significado, o desde el punto de vista léxico, concreto de estos términos, está lejos de ser unívoco en la teoría del siglo XX. Uno tendría que usar una especie de traductor entre conjuntos teóricos, lo que en el conjunto A del espacio semántico quiere decir esto, en el conjunto B del mismo espacio semántico significa esto otro. No he entrado a propósito en Marx, aunque será necesario en su momento. Pero no hay que perder de vista que aunque Marx no tiene un libro dedicado al poder político, dibuja de manera inequívoca que el poder político, el poder del Estado, son la concreción de la dominación de una clase. La primera idea, entonces, es que hay un campo semántico sobre la dominación y el sometimiento asentado en el cruce del pensamiento sociológico, la teoría política y la crítica. La segunda idea, este campo semántico está categorialmente acechado por la relación más antigua y vasta en términos de volumen del cruce entre filosofía política y teoría jurídica. Entonces, en este campo semántico además se cruza la problemática léxica de aspectos como autoritas, potestas, arqué, agón, servidumbre, reino, gobierno, en fin, como he dicho antes, también soberanía o consentimiento. No quisiera intentar reducir todo al juego de los idiomas, pero la expresión Herrschaft, que utiliza, como decía Weber en su Sociologie der Herrschaft, esta expresión Herrschaft es más general y en cierto sentido más contemporánea que lo que aquí he mencionado como dominium. En fin, si uno quisiera plantear un mapa inicial en este campo semántico, el de la dominación tendría que distinguir. Aquí voy a compartir un poco la pantalla. Herrschaft, dominación, Weber, es una noción general de la institucionalización del ejercicio de poder, equivale a decir poder concreto, ¿no? Frente a una idea de poder abstracto. Está incluida, por ejemplo, la forma en que se reconoce la autoridad de alguien y ciertas maneras en que tal autoridad se mantiene. Esto implica elementos de legitimación. Herrschaft, dominación. Marx, forma en que se construye el poder político de una clase sobre otra. Reino, gobierno, teoría medieval, forma en que se ejerce el poder político del Estado. El reino reúne las funciones políticas y ejerce la soberanía. Su legitimidad es la soberanía como cualidad del soberano. El gobierno reúne las funciones administrativas y económicas y ejerce un arte o técnica. Su legitimidad la da el buen gobierno. Soberanía. Representación que legitima la concentración del poder político en el soberano. La soberanía aparece como una cualidad del soberano. Múltiples teorías de la soberanía, donación divina, herencia, etc. Soberanía moderna. Representación que disputa al anterior, de la soberanía tradicional, monarquial, y sitúa esta cualidad soberana supuestamente en el pueblo o la nación. Rousseau, Sieyes, en el caso de ambas posibilidades. Consentimiento de los gobernados. Representación complementaria a la anterior, en su vertiente liberal, que sitúa el traspaso de la soberanía del pueblo a unos gobernantes, estableciendo legítimamente la división entre gobernantes y gobernados. Sometimiento. Relación de poder, esto lo estoy proponiendo en realidad, relación de poder en que unas personas sin impedimento para autodeterminarse determinan su conducta y o los objetivos de tal conducta por el mandato, deseo o regulación externa. El sometimiento puede realizarse de manera expresa o violenta o de manera vedada, sumisa e incluso con participación activa de quien está sometido. Formas de sometimiento. Modalidades generales específicas en que se realizan las condiciones generales de sometimiento, tomando en cuenta elementos concretos, políticos, culturales y morales. En este caso propongo distinguir entre dominio, dominium y gobierno, rule. Bueno, voy a dejar esta parte aquí por el momento y con esta especie de mapa, ¿no? Que, como digo, no definitivo, pero que pretende aclararme a mí mismo, ¿no? Este campo semántico de la dominación, ¿no? Y voy a compartirle entonces, voy a dejar de compartir esta y voy a compartirle otra pantalla, que es una infografía de estas infografías que hago así yo cuando estoy aburrido, que pretende precisamente poner el dominium y el gobierno en una especie de paralelo, ¿no? Respecto de cómo funcionan, para tratar de entender cómo se trataría de formas de sometimiento diferentes. Y voy a tratar de explicar por qué el consentimiento tiene cierta relevancia en toda esta estructura, ¿no? No estructura, en todos estos diagramas, ¿no? Formas de sometimiento. Entonces tenemos dominio y gobierno. La violencia se ejerce física y preferentemente y de manera directa. Se ejerce de manera simbólica preferentemente,
se administra la violencia física y se monopoliza. Obediencia y libertad, ese par. Bueno, este requiere obediencia a los individuos. En cambio aquí se requiere la participación de la libertad de los individuos. Aceptación social, proliferación, en el caso del dominium, proliferación de condiciones de sometimiento basadas en el dominio, vasallos, siervos, súbditos, esclavos. Apariencia de eliminación del sometimiento, condición universal de ciudadano. La base que es explicativa, ¿no?, del dominium, me parece que es la propiedad, la apropiación. Los súbditos forman parte, son propiedad de la soberanía o heredad del soberano. Mientras que acá la base que explica esto es la sujeción, más que la propiedad. Se es sujeto más que parte de una heredad, Estado o nación. Sujeción de los individuos al gobierno o a los gobernantes. Límites. Ilimitado, no agrandé mucho. Ilimitado, tendencia al poder absoluto. Limitado, tendencia al sometimiento a través de la ley. Legitimación, soberanía, herencia, legitimación religiosa. Contrato, consentimiento. Papel del Estado, preponderante, tiende al monopolio del poder político. Acá, múltiples agentes de sometimiento. El sometimiento se ejerce también desde las comillas sociedad civil. Bueno, quería mostrarles ambos esquemas, ¿no? Cómo estoy tratando de ordenar el campo semántico para mí mismo, ¿no? Y en segundo lugar, cómo distinguir estas dos posibilidades de formas de sometimiento que entiendo en sus rasgos más generales. Básicamente porque, como ustedes vieron, el problema del consentimiento se instala en esto que llamamos gobierno como forma de sometimiento, ¿no? No gobierno como poder ejecutivo del Estado, no gobierno como forma específica del Estado liberal, sino gobierno como una específica modalidad de sometimiento que, por decirlo así, modifica las condiciones básicas del dominium, que sería la forma de sometimiento más tradicional. Bueno, dicho esto, quisiera retomar aquello que entiendo por consentimiento político, ¿ya? Y voy a dar algunos ejemplos y con esto termino. Dice, un régimen de veredicción es el conjunto de elementos que determinan lo que consideramos verdadero o posible, distribuyen los límites de lo estable y desarrolla un esquema general de consentimiento para ciertas realidades de transacción que considera con valor de verdad. Un régimen de veredicción opera con realidades transaccionales o realidades de transacción. Un ejemplo, la responsabilización individual como base de la política pública no puede considerarse un objeto ilusorio, pues determina lo que vivimos a diario. Se trata de una idea supuesta en el principio de subsidiariedad del Estado, que forma parte de los principios y valores de la Constitución política y de su vigencia en los últimos 40 años. Esto permite que ese principio de responsabilización individual se exprese, por ejemplo, en los sistemas de capitalización individual, teorizados por el neoliberalismo norteamericano desde la década de 1950, pero llevados a la práctica por José Piñera para el caso de las pensiones. Este principio determina lo real y lo cotidiano, de la manera más concreta, a través de un sistema de pensiones que asume que los ahorros individuales expresan la responsabilidad individual sobre la propia pensión e impide el reparto como lo más opuesto, de hecho, a toda consecuencia de la responsabilidad individual. He dicho que esto no es ilusorio o falso, pero tampoco entra en el dominio de la verdad completamente. Tiene un componente ideológico clave, en la medida que permite disponer de esos ahorros durante muchos años a conglomerados económicos que rentan de manera forzosa de dichos capitales. Por otra parte, el principio de responsabilización individual se propone como virtud ética, a través de una moral del esfuerzo que consagra el mérito, el hacerse cargo por sí mismo, y la resiliencia, contra toda circunstancia, como elementos clave de una conducta virtuosa. Este principio forma parte entonces de un régimen de benedicción que determina lo actual y lo posible, pues influye en las ideas, los marcos regulatorios, los instrumentos de gestión, las conciencias y las conductas de las personas. Un objeto de benedicción de este tipo no es verdadero ni falso, sino que formula realidad en términos de transacción. Es una realidad transaccional que obedece a un momento y unas relaciones de fuerza concretas, históricas y modificables, pero que construye un modelo de consentimiento al que somete a la población. Del mismo modo, produce sistemas de validación empírica inversa. Me explico. La responsabilización individual como criterio para la política pública era considerada por los expertos como un sinsentido. Cuando Milton Friedman propuso en la década del 50 su propuesta del cheque escolar, el voucher, esto era normalmente usado como ejemplo para comentar cómo los economistas desconocen el mundo real y crean fórmulas absurdas sobre las relaciones sociales.
Sin embargo, la extensión del principio de responsabilización individual, impuesto a partir de 1980 con la Constitución, y con la privatización educacional, de mermamiento del Estado, su función educacional, en fin, el traspaso a redes de privados de las labores educativas, crean una particular realidad transaccional que antes no existía, completamente nueva, de modo que lo absurdo se transforma en sentido común. Y encontramos, por ejemplo, asociaciones de padres que se oponen a la educación gratuita, que quieren pagar por la educación de sus hijas e hijos. Pues en el marco de estas realidades de transacción, asumen como verdadero que la responsabilización individual es una virtud y mejora por sí misma la educación de sus hijos e hijas. De este modo, conviven en esa particular realidad transaccional el absurdo y el sentido común, en la al menos curiosa propuesta de que debería existir el derecho de pagar por la educación. Lo que observamos entonces es una operación de formación de consentimiento en la población, que no es solo de aceptación de ciertas condiciones falsas, sino de introducción y adhesión a dichas condiciones a partir de cierta estructura específica realmente existente. Pero no solo por una operación, como decía, de engaño, sino por la constitución de un tipo de realidad, una realidad transaccional que modifica precisamente los límites de lo aceptable. No se trata entonces, en el problema, a propósito de la cuestión del consentimiento, no se trata entonces de denunciar la falsedad de los supuestos neoliberales y de sus formas de vida, sino de interrumpir el flujo de su consentimiento, formar las condiciones de su quiebre y modificar las condiciones transaccionales en que estas formas de vida han llegado a ser reales. Ya, dejo hasta ahí, es lo que tenía preparado hoy día. Espero haber avanzado un poco en los antecedentes de hacia dónde va el proyecto y haber explicado, al menos con este ejemplo, un poco qué quiero decir con régimen de veredicción, cómo se relaciona con la cuestión del consentimiento, y ustedes ya sospecharán cómo se relaciona con la cuestión de la ideología y de la hegemonía. Abrimos el momento de opiniones, de reflexiones, observaciones a la exposición de Adán. Se podría decir, esto es una ola, se podría decir que del 2019 en adelante, de algún modo queda interrumpido el sometimiento, digamos, el consentimiento, el sometimiento, y entramos a una avance de la, no sé cómo lo llamar, pero de la dominación, como ya estamos en una tensión, digamos, entre dos regímenes, ¿o no? No sé si regímenes, pero no sé, un sometimiento impugnado que de algún modo queda debilitado debilitado y avanza, entramos como a una digamos, no es gobierno, porque no es el concepto de gobierno que estáis usando, pero una dominación, digamos, con los pacos, donde la violencia tiene un lugar mucho más preponderante. A ver, tengo como dos comentarios, o sea de partida la cuestión de Weber, dominación, poder, porque justo estoy terminando un artículo de la relación Foucault-Rancière, ¿ya? Y me causó como gracia que Rancière le dice lo mismo de Foucault. Foucault se preocupa de la dominación y yo me preocupo del poder, así que así tiene el mismo gesto porque lo que dice que en definitiva toda la analítica del poder, si bien Foucault se preocupa mucho del carácter como productivo, lo que describe más bien cómo se estabiliza o podríamos decir, se sedimenta el poder, ¿ya? Y a él le dice, bueno, a mí me gusta ese Rancière como mostrar estos otros momentos en que se quiebra lo que él llama el reparto de lo sensible. Entonces, eh, bien podría alguien llegar y decirle quizá ahora a Rancière lo mismo, no, tú te preocupas del poder, yo me preocupo del momento como de la emancipación. Y ahí, claro, está como esa ambivalencia, ¿no? De que a la hora de describir un poco el mecanismo de ejercicio del poder o de su dominación,
siempre estamos como del lado del poder y no del lado quizás de la emancipación. Quizás porque se tiene todavía una concepción un poco recetaria de lo que es el tema de la resistencia, de cómo, comillas, enfrentarse al poder o cómo evadirse, quizás. Bueno, ahí es otra discusión. Eso por una parte, y lo otro que me quedó dando vuelta, o sea, que es una pregunta que yo también arrastro hace rato, que no he elaborado con calma en todo caso, tiene que ver con la cuestión de la ideología, que siempre me ha resultado compleja, porque yo también, como lector de Foucault, siempre he puesto un cierto acento en su rollo como epistemológico, en su tradición epistemológica. Y por ejemplo, en uno de los profes de Foucault, que es Canguilhem, hay un tratamiento bien especial de la ideología que se desmarca, por ejemplo, de la tradición que podríamos llamar en términos muy generales marxista. En esa tradición, como que ideología, por una parte, tiene que ver con la conciencia, o sea, la ideología sería como una suerte como de curso que oculta una verdad, ¿ya? Y que tiene como efecto algo así como una falsa conciencia, ¿ya? Y por lo tanto, emergería entonces la posibilidad de un discurso liberador eh, que se elaboraría en términos científicos, a saber, por ejemplo, no sé, el materialismo histórico o una ciencia un poco de lo social en términos científicos, y que sería la que desaliena la falsa conciencia y la pone en casi como una suerte de soberanía de sus propias representaciones. O sea, tiene un carácter como de velador. Eh, Frente a esa idea que es como bien canónica, un poco de la ocultación de la verdad frente a una verdad que te libera, que te hace consciente, también está la idea que, en esta epistemología de la que se alimenta Foucault, donde la verdad misma, para ser verdad, para ser productiva, tiene que tener un componente ideológico. No puede ser nunca completamente verdadera y alude más a esto que señala Adán como este régimen de veridicción, o sea, establece mecanismos para que se construya como una verdad. Y por lo tanto la ideología no es necesariamente una cuestión falsa, ¿ya? Sino que es algo que se construye y que se puede construir de buena o de mala forma y ser funcional a ciertos intereses u otros no, pero que implicaría que en todo discurso, incluso en aquellos que son como emancipadores, liberadores, también requerimos de cierto componente ideológico. Ahora, tomando un poco lo que decía Felipe recién, uno entra como también en aprietos porque qué sé yo, hay ciertas figuras políticas que son parte de la actualidad, que incluso funcionan a nivel muy, muy de sobremesa, o sea, qué sé yo, cuando hablamos como del facho pobre. Eh, Está ideologizado, o sea, tiene eh, hay algo que no ve, que se le es ocultado, o ha estructurado un modo, un modo de ser, a partir de una cierta ideología que funciona, que le permite como, según desempeño cotidiano, tener aspiraciones, una subjetividad. Eso lo dejo así como a nivel de comentario, también para conversar. Gracias. Hay posibilidad de un tercer... Dale, Leo. Sí. Ok. A mí me interesaría cachar si tú vayas a trabajar o tenéis considerado meterte con, me parece un tema clave, que el concepto de libertad en relación al sometimiento, o sea, porque desde la Revolución Francesa está planteado como sinónimo de opuesto a la dominación por un lado, pero hoy la modernidad ya más propuesto como derecho a la posibilidad. El derecho a la posibilidad, así como el derecho a pagar por la educación, en relación con esto último que dice Trián,
Hay una serie de discusiones respecto de eso y yo soy de la idea de que esta figura del facho pobre no es tan real en realidad. O sea, existe esta figura, pero de pobres no tienen nada. Porque el, es un capitalista poblador que tiene un boliche en la población y que le cobra a sus propias vecinas, qué sé yo, fósforos que le cuestan 20 pesos en La Vega, se los vende a 200 pesos en la caja. Es de los más asquerosos capitalistas, digamos. Capitalista mercachifle, el tipo capitalista comercial, ¿no? Que compra barato y vende caro, digamos. Es el más detestable, no, el más detestable es el rentista, pero es de los más detestables, ¿no? Y que llora con sus vecinas, a las que trata como igual, como vecina, incluso les fía, pero las recaga, ¿no? Y les cobra 5 veces más que lo que le cobran en el supermercado por los huevos. Esa no es pobre, es facha, pero no es pobre. Si tú te fijáis, o sea, y esto es posible, por cierto, corroborarlo con el resultado de las elecciones en sectores poblacionales. Hay grupos de burgueses en todas las poblaciones, en todos los sectores marginales, y son de este tipo. Son los propietarios de pequeños camiones de transporte, las viejas dueñas de boliche, que tienen un ingreso que está proporcional al 20% más privilegiado. O sea, son gente que vive en la población, pero que tiene ingresos sobre $1,500,000 individual. O sea, pobres no son fachos, son capitalistas. Ese vínculo que hay entre la burguesía está desde qué sé yo, ¿no? Los millonarios que aumentaron su fortuna, que salieron en Forbes, hasta el conejo del maní, que es igual de facho, es igual de burgués, ¿sí? Y es súper capitalista igual. Y en eso coincide, hay un consentimiento que vincula a la burguesía, y eso está súper tratado en Gramsci también, en otros lados. Eso. Entonces, me gustaría, Adán, que me respondiera o sea, comentaría el tema de esto del concepto de libertad, por favor. Gracias. Oye, Adán, ¿Mm? voy a intrusiar. Voy a poner unas notas a pie de página. Entonces, A propósito de la exposición que diste. Pero en dos, por así decirlo, en dos órdenes nomás distintos. Uno, el que recién, o sea, el que estaba un poco bosquejado a partir de lo que decía Felipe, Leo, y que lo situó un poco más ordenadamente Tuyán recién, que tiene que ver con el tema de la ideología. Yo no sé realmente, yo en lo personal, esto es una opinión personal, yo no sé cómo entrar a realizar un tratamiento del problema de la ideología desde una perspectiva Foucaultiana sin necesariamente tener que desmantelar algunos de los resquicios, digamos, con los que se para también Foucault para poder un poco distanciarse, tomar distancia, ¿cachai?, de su propia formación, digamos, ¿no? Y proponer una epistema, una hermenéutica, digamos, algo novedosa en plena década del 70. Pero tal vez es un esfuerzo que hay que profundizar nomás, ¿cachai? En ese sentido, la semana pasada cuando hablábamos del problema del sujeto y tú lo asociabas al problema de la conciencia, me parece que hay ahí una beta que en algún momento va a haber que tocar y de la cual va a haber que hacerse cargo, porque solamente voy a agregar un elemento, ¿no? El problema de ideología como falsa conciencia, que es lo que recién comentaba Tuyán, es por así decirlo, en una lectura marxista, digamos, tradicional, es una de las fases, digamos, no por así decirlo, no voy a poner la palabra fase de manera un poco arbitraria, en la obra de Marx. Si uno revisa la ideología alemana, tú dices, mira, en realidad la ideología o esa falsa conciencia es básicamente la interrupción de la conciencia con sus condiciones materiales de producción, ¿no? Y es el debate que está teniendo directamente con el idealismo hegeliano de derecha, Marx, ¿no? Una conciencia que es básicamente pura, que es básicamente abstracta y que no reconoce su materia de producción, que sería, ¿cierto?, la experiencia, digamos, primaria, ¿no?
Por lo tanto, cuando uno piensa en esa falsa conciencia, dice, mira, más allá del recetario que uno pudiera encontrar en Marx, de decir, tiene que ver con el develamiento de sus condiciones materiales de producción, y eso tiene que ver con la realidad material en que se forma un determinado sujeto, uno puede poner dentro de esa realidad material un campo amplio, digamos, ¿no? De investigación e incluso de reacepción, en función de qué significa esa realidad material, digamos, ¿no? Le hago el guiño al Leo, digamos, esa realidad material, por ejemplo, en el caso lacaniano queda entramada, digamos, ¿no? Básicamente en el orden de lo simbólico. Entonces sí, cuando se habla de lo simbólico, entonces estás hablando de un montón de concatenaciones, de relaciones que son simbólicas propiamente tales, pero que no dejan de ser realidad material, digamos, ¿no? Por lo tanto, la experiencia del sujeto es una experiencia que es real y condiciona un determinado, digamos, una determinada perspectiva y además acepción de la conciencia. Eso por un lado, yo no imagino cómo hacer entrar toda esa carga teórica en un debate, digamos, propiamente Foucaultiano, si que existe algo así como lo propiamente remitido a un autor. Y en segundo lugar, tengo una duda que tal vez tampoco se va a resolver ahora, pero la quiero dejar planteada, Adam, en relación con la diferencia que se establece, que es metodológica, yo lo entiendo, pero que esconde algo más allá, entre el momento o el concepto de hegemonía y el concepto de régimen de veredicción, digamos, ¿no? Que en este momento aparece como un binomio, digamos, ¿no? Se habla de la hegemonía, pero más bien nosotros hablamos del régimen de veredicción. Y en el fondo uno podría pensar, si es que avanza un poco más en profundidad, que lo que tú has sostenido acá por régimen de veredicción es lo que un gramsciano clásico te diría no es sino una expresión material de un determinado régimen hegemónico, digamos, ¿no? Por lo tanto, no sé si responden a un binomio, ¿no? Esa es mi inquietud, no sé si responden a un binomio que sería A o B, sino que entra la posibilidad de que dentro de una determinada lectura de la hegemonía, estoy pensando no solamente en la gramsciana, estoy pensando incluso en la perspectiva que después desarrolla Laclau, pese a los matices que uno pudiera tener con él, hay un rendimiento interesante en esa entrada, digamos, ¿no? Sobre todo a partir de cómo después la dibuja en términos de resistencia, a partir de la lógica de las equivalencias, cuestiones por el estilo, para pensar lo que tú denominas, lo que se denomina, digamos, el régimen de veredicción como una condición material o una materialización, digamos, ¿no? Procedimental de un régimen hegemónico, digamos, que sería estar en una dimensión, en una zona, que por lo menos yo, respecto a la cual yo no he encontrado, digamos, literatura, digamos, así como claramente expuesta en esa orientación. Entonces no sé qué pensáis de eso. Sí, mira, yo voy a partir un poco por atrás, ¿no? Porque quiero llegar a lo de Felipe, que en el fondo requiere todo este espiral. Entonces voy a partir un poquito por atrás. Precisamente cuando sitúo el campo de problematicidad en el consentimiento político, ¿no? Lo que quiero tratar de mostrar es que las nociones de hegemonía, ideología y regímenes de veredicción están relacionadas, precisamente. Y esto puede ser, incluso, puede implicar que estas nociones, ¿no? Tengan más en común que de diferentes, ¿ya? A condición de ciertas cuestiones concretas, ¿sí? A propósito también de lo que decía Tullán. Por ejemplo, en el caso de la cuestión hegemónica, por ejemplo, a partir de la perspectiva de Laclau, a condición de no suponer una especie de predominancia de lo discursivo respecto de las prácticas, por ejemplo, sino asumir, por ejemplo, la relación imbricada entre discurso y práctica, ¿no? Que creo que es una de las modificaciones que hay en el diálogo o en la disputa Althusser-Foucault, ¿no? Entre la noción de aparato y dispositivo. Mientras tiene los aparatos ideológicos y los aparatos represivos como dos cosas muy diferenciadas, la noción de dispositivo en el fondo tiende a asumir que se trata de la relación entre discurso y práctica, está mucho más imbricada, ¿no? Por ejemplo, esa sería una cuestión. En el caso de la cuestión ideológica, esto lo tengo escrito porque no me había adelantado ya. Yo creo que, por ejemplo, a propósito de la cuestión ideológica, se podrían incluir cuatro elementos que podrían empezar a ayudar al tema del diálogo entre la crítica que hace Foucault a la cuestión de la ideología y renunciar a sus propias perspectivas de inicio. Al menos desde la formulación althusseriana, que es la que he revisado más en este contexto. Entonces, algunas intervenciones. Primero, la corrección epistemológica, es decir,
desde el punto de vista, de la perspectiva Foucaultiana, habría que asumir que todo discurso y todo saber está construido en una relación de poder. No habría entonces un discurso o una teoría sin este rasgo. No habría entonces, por decirlo así, una teoría no ideológica. No podría haber una teoría no ideológica en el sentido de una teoría que no esté atravesada a propósito por el poder, que en el fondo es la cuestión que estaba aludiendo también Tullán a propósito de Canguilhem. En segundo lugar, las positividades históricas muestran que la formación del consentimiento o la cuestión de la ideología, si queremos asumir que la problematicidad de la cuestión ideológica es también la del consentimiento, esta representación, poner en crisis la representación del consentimiento, no puede ser exclusivamente discursiva, lo que decía a propósito de Laclau también, ¿no? No es un asunto solo de significantes, falsa conciencia, etc., ¿no? Incluye este elemento que tiene que ver como, este elemento que podemos llamarle, bueno, no lo voy a tratar todavía, pero que tiene que ver con las condiciones materiales, con las realidades transaccionales, con lo simbólico, ¿no? Los tres registros que han estado aquí. Y en tercer lugar, la caracterización estatal, ya directamente con respecto a Althusser, pero también en cierto sentido a Marx. La caracterización preferentemente o incluso exclusivamente estatal de los aparatos, aunque lógica puede resultar débil frente a una condición extraestatal, por ejemplo, de cómo funciona la construcción de elementos veridicionales en el neoliberalismo en particular, y entonces avanzarse la cuestión de la gubernamental neoliberal. Ahí creo yo, por ejemplo, a propósito de lo que decía Felipe, que es interesante esa cuestión, ¿no? A propósito de que puede ser, ¿no?, que este triángulo, ¿no?, del que hablábamos, de la relación entre conciencia y condiciones materiales, lo simbólico, como este pegamento, ¿no?, del psicoanálisis lacaniano, ¿no?, y la cuestión de la realidad transaccional, la idea de realidad transaccional estén relacionadas en el sentido de que estén intuyendo una cuestión similar, ¿no? Y esa cuestión similar sería que hay que tener una especie de realismo crítico con la misma noción de realidad, pero por otro lado, crítico con los realismos ingenuos, ¿no?, que asumen que las condiciones de materiales, por ejemplo, fueran un dato o un hecho, o lo real, ¿no?, o la diferencia entre una especie de res extensa situada, observable, ¿no?, por un sujeto completamente ajeno, que además yo diría que es un movimiento no solo de la filosofía, sino también de las ciencias sociales durante el siglo XX, ¿no?, desprenderse como de ese sueño epistemológico. Desde esa perspectiva, yo creo que puede haber vínculo, ¿no? Puede haber una, por decirlo así, una intuición común, una especie de realismo crítico común entre estas tres cuestiones. Por lo tanto, sería una cosa a resolver. Sobre todo, a mí no me gusta mucho la expresión realidad transaccional, yo la estoy utilizando porque es parte del léxico, ¿no?, propio de la cuestión, no me gusta mucho, no me llega a... ¿Y saben cuando me di cuenta que no me llegó a gustar? Porque no me hacía problema, hasta hace poco no me hacía problema la noción de realidad transaccional. Pero me empezó a hacer problema, se lo comenté la otra vez, Rillán, y me empezó a hacer problema a propósito de la cuestión de la discusión de la democracia, y del discurso de la democracia, y de la discusión de la democracia, particularmente en el contexto chileno, ¿no? Porque en el fondo, desde esta perspectiva, uno tendría que decir, bueno, pero la democracia en ese sentido, es como forma, ¿no?, como objeto, como espacio de relaciones, es una realidad transaccional. Pero de inmediato caí en la cuestión de la realidad transicional. Entonces me di cuenta que, claro, hay un problema ahí con la cuestión de lo transaccional, porque se supone dos sujetos equivalentes, ¿no? Y esto no funciona de esa manera, no son sujetos equivalentes. Sí que evidentemente que no es la realidad, ¿no? Es mucho más cercano a lo real, ¿no?, de Lacan. No es la realidad, pero sí tiene que ver con ciertos objetos que se constituyen no solamente desde el punto de vista de una falsa conciencia, sino que de alguna u otra manera, por decirlo así, se reelaboran las condiciones, de manera que esas condiciones apelen, fortalezcan una especie de empirismo inverso. Bueno, es bien interesante, yo creo, estos triángulos, porque yo creo precisamente el triángulo en el que quiero situar el problema del consentimiento como problema, ¿no? O sea, cuando yo digo, bueno, acá hay el tema del consentimiento, por decirlo así, someter a crítica la cuestión del consentimiento, la representación liberal del consentimiento, es precisamente esta cuestión. Ahora, pasando eso, ¿no?, ya pensando en unas cosas que tienen que ver como, tomando en cuenta, ¿no?, que estas discusiones teóricas tienen que irse aquilatando, no sé si resolverse, pero acercando, digamos, aquilatándose, al igual que el problema de la libertad, que es una cuestión súper interesante.
creo que en Foucault hay una crítica muy fuerte a la ideología en los cursos, ¿no? Entre el 76 y el 80. Hay una crítica muy fuerte a la cuestión de la ideología y qué sé yo. Todo. Pero también hay un desplazamiento que puede ser interesante, en el sentido de que desde el punto de vista Foucaultiano habría que renunciar a la idea de una verdadera ciencia, si ese es el problema, ¿no? De un discurso que no esté atravesado por el poder, que sea en sí mismo objetual, verdadero, en fin, positivo. De eso habría que renunciar, eso no es posible. Pero sí es posible, creo yo, pensar la ideología en el sentido del consentimiento, es decir, en su vertiente política, ¿no? Como formación de unas condiciones de aceptabilidad del estado de cosas. Y ahí hay unas cuestiones que yo creo que se puede avanzar para allá y que yo espero irlas despejando, digamos, en el proyecto, ¿no? Las relaciones entre este campo de problematicidad. Y ahí el tema de la libertad es una cuestión interesante. Yo creo que es una cosa que requiere mucho trabajo, que no hay mucho que armar en ese cuento. No hay mucho que trabajar, incluso en el enfoque, ¿no? Yo cuando hice, si ustedes se acuerdan la semana anterior, cuando hice esta especie de cartografía inicial de lo que quiero leer, ¿no? Y de los autores y de los problemas que quiero leer en el proyecto, que tiene que ver con lo que hay en el enfoque biopolítico gubernamental latinoamericano, no aparece el problema de la libertad. Aparece el problema de las contraconductas, o sea, es decir, el problema de la resistencia, el poder constituyente, la subversión, aparece el problema del epistemológico, ¿no? Aparece el problema de las representaciones, o sea, el discurso managerial, el lenguaje corporativista, el lenguaje empresarial, aparecen las representaciones del gobierno de las emociones, el problema del miedo, en fin, una serie de elementos, y también aparecen cosas como el derecho de los gobernados, aparece el problema de la relación entre el problema de lo gubernamental y el Estado, las condiciones de justicia, en fin, todo este elemento, pero precisamente y curiosamente no aparece, creo que no está todavía así de explícito el problema de la libertad como un problema propio, y sería una cosa bien interesante, porque yo creo que la libertad, ¿no? David Harvey lo dice en la introducción a su texto, ¿no? La libertad es solo una palabra, dice. Y eso es síntoma de que no hay una filosofía de la libertad vigente que pueda disputar este concepto a las concepciones liberales, ¿no? No hay que pueda disputar este concepto. Y creo que es un concepto disputable, pero ahí yo no estoy en condiciones de hacerlo. En todo caso, toda esta cuestión quería llegar a lo de Felipe, ¿no? Que es una cuestión súper interesante, que es una pregunta que tiene que ver con, bueno, esto en el fondo sirve de modelo para mirar lo que estamos viviendo, particularmente del año 2019 hasta adelante. Bueno, yo creo que en algunos yo supongo que sí, ¿no? En algunos aspectos, por lo menos. O sea, uno podría situar que existe un quiebre del consentimiento político en el conjunto de la población a partir del 2019. Claro, me parece que sí, que puede leerse en esos términos. Me parece que puede leerse en esos términos. Puede leerse la constitución política y el reclamo respecto a la cuestión de la constitución política en términos jurisdiccionales, claro. De hecho, yo tiré ahora algunos caramelos en ese sentido, ¿no? A propósito del principio de responsabilización individual y el principio de subsidiariedad del Estado. Les doy otro dato. Hay un trabajo bien interesante de Cristian Vieira sobre el problema de la hermenéutica constitucional en el Tribunal Constitucional, que además el tipo muestra que en estricto rigor el principio de subsidiariedad no está en la Constitución chilena, no existe en la Constitución chilena propiamente tal. Lo que existe es una hermenéutica jurídica que sitúa el principio de subsidiariedad en la Constitución, pero en estricto rigor no está. Y cuando uno analiza además toda la legitimación del principio de subsidiariedad, porque el pensamiento jurídico funciona así, a través de la tradición y de la jurisprudencia, ¿no? Cuando uno sitúa todo el proceso de legitimación del principio de subsidiariedad del Estado, lo que te dicen todos estos juristas reaccionarios, que en realidad son reaccionarios, te dicen, mira, esto surge en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Encíclica Renovarum y luego 40º año. Y tú tomás esa encíclica y esto no es correcto, ¿eh? No es correcto. O sea, el principio de subsidiariedad del Estado, tal como está presentado en la doctrina social de la Iglesia, no es lo que puso Jaime Guzmán en la Constitución, ¿no? El principio subsidiario del Estado es un principio que tiene que ser equivalente a un principio de justicia, a un principio de solidaridad y un principio de paz. Son 4 principios que tienen que estar completamente articulados y equilibrados para establecer un orden, por decirlo así, justo, socialmente en paz y qué sé yo. No es un principio únicamente de limitación del Estado. Y en la 40º año, el principio subsidiario del Estado tiene 2 dimensiones. Una dimensión que, por decirlo así, coactiva, es decir, que al Estado le dice, aquí no puede actuar,
otra dimensión positiva que le dice al Estado, aquí debes actuar, cuestión que tampoco está en la Constitución. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, en ese sentido, yo lo he comparado con la Constitución alemana del 49, ¿no? Que se le suele también sindicar como relacionada con el ordoliberalismo alemán particularmente, y te das cuenta que en realidad es una constitución que propone un Estado social de derecho, donde el principio de sociedad del Estado tampoco está, en fin. Entonces, hay una cuestión ahí, me perdí un poco, pero con la cuestión del principio de subsidiariedad del Estado, por ejemplo, vuelvo. También ahí, por ejemplo, esto muestra también que, claro, podría ser eventualmente un elemento de análisis jurisdiccional, ¿no? En términos de un régimen de jurisdicción, si uno lo suma con otros elementos, ¿no? La Constitución del 80 es parte constitutiva y fundamental de un régimen de jurisdicción neoliberal que somete al presente, y en el caso nuestro, los últimos 40 años, a un estado de cosas bien particular que no serían posibles sin esa estructura jurídica, ¿ya? Y eso demuestra, entre otras cosas, que el mercado no es espontáneo, que hay que construirlo, se construye desde el texto jurídico para adelante. Bueno, pero hay otra cuestión, perdona Jorge, te doy el tiro de la palabra, que quería decir a propósito de esta cuestión, que es que hay una cosa que también hay que hilarla y que yo creo que esto es una cosa que uno podría contribuir un poco a la crítica que se ha hecho en Chile al neoliberalismo, y es que la crítica que se hizo en Chile durante mucho tiempo era una crítica que parecía que el neoliberalismo era algo demasiado sólido, de que tenía cementos sociales muy bien construidos, cosas que no se podían prácticamente revertir, ¿no? ni modificar. Y ahí hay un problema, ¿no? De la crítica, creo yo, que no vio lo que sí se vio en otros elementos, ¿no? Organizaciones, en fin, que habían procesos de resistencia, que estos dispositivos no fueron nunca tan sólidos, este cemento social nunca creó un consentimiento tan sólido en general como el que se suponía. Entonces yo creo que en realidad puede ser que el 2019 elementos fundamentales del modelo se hayan quebrado, hay otros que no, pero también creo que hay cosas que se venían quebrando de antes, ¿no? Hay cuestiones que estaban antes en disputa, y eso también es importante, porque si no, se está hablando mucho del 19 como acontecimiento, y evidentemente es un acontecimiento, pero no sé si acontecimiento en el sentido de algo que no tiene explicación con antecedentes muy concretos, que pueden leerse muy claramente en procesos de por lo menos 10 años atrás, ¿sí? Y algunos antes, ¿no? O sea, veíamos un poco la crítica chilena a la cuestión del neoliberalismo que comienza el mismo 80. O sea, el mismo 80 tenemos los primeros textos críticos sobre esta cuestión. Los primeros acercamientos, bueno, con su acento, especialmente economicista, en fin, después se va un poco armando, pero esto, y después lo que conversamos, los ciclos de protesta, los procesos de organización. Entonces ahí yo creo, claro, es interesante esa idea de que hay un quiebre del consentimiento político como una cuestión generalizada. Ya, yo creo que es posible esa lectura, pero también hay que asumir una cuestión que también la otra vez lo conversamos con Trullán, que el consentimiento no es una cosa así, no es un objeto, una pelota redondita, ¿no? No es una cosa que está creada, es en realidad una representación, una ficción. Ahora, se construye jurisdiccionalmente hoy día, y eso es más difícil verlo entonces como ficción, pero no deja nunca esa condición. O sea, yo creo que se podría asumir como elemento de análisis, teniendo en claro o teniendo en cuenta eso. Por lo menos para mí eso es muy importante, ¿no? Reivindicar el hecho de que en realidad ese cemento social que se suponía, el cemento social de la competencia, el cemento social de la lógica empresarial, el cemento social todos esos cementos sociales que se suponían tan sólidos en el régimen neoliberal, tenían sus solideces, pero no tanto, y eso es propio de este tipo de realidades transaccionales que tienen esa posibilidad ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire, tienen esa condición. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que hay que apuntar también a esa cuestión. Jorge, ¿había pedido la palabra? Sí, a mí me resuena, bueno, todo lo que se ha dicho, y tal vez lo que voy a decir van a ser balbuceos muy pincelados, ¿no? Pero a propósito de lo bidireccional que está planteando Adán, yo me quiero meter en algo que no se ha tocado como concepto en la reunión de hoy día, que es la dimensión cultural, ¿no? Y la dimensión cultural
de la dominación o la dominación a través de la cultura, podríamos decirlo. Porque puede ser que desde esta perspectiva bidireccional las conductas o la subjetividad social también sea una mirada desde otro lado del consentimiento, ¿no? O cómo analizar desde esas prácticas cotidianas, recogiendo a Desertó, y los puntos de fuga que él plantea respecto de lo instituido, que se despliegan en lo cotidiano en relación a las resistencias de la dominación. En definitiva, un poco abordar el debate contraestructural, me pongo en el mismo lugar que se puso Desertó con Foucault en su momento, digamos. Él parte un poco del plano haciéndole la crítica al estructuralismo, ¿no? Y en parte a mí me gusta ese tema porque en general los relatos que abordan el poder, efectivamente, los más reconocidos, los más legitimados dentro de la teoría, son efectivamente los relatos estructurales. Es decir, aquellos que son un poco más inamovibles y que vienen fundamentalmente también del marxismo, que vienen del psicoanálisis, etcétera, ¿no? Pero desde la perspectiva cultural, a propósito de lo que planteaba Dan mientras conversaba, esto del sentido común, que contrapone de Sousa Santos con los sentidos comunes, es decir, de las interpretaciones de la realidad respecto de la historia personal, comunitaria, cultural de cada sujeto, uno puede contraponer respecto de la dominación, de lo hegemónico y del tema de la legitimidad de la dominación, ¿no? Y de los sistemas de representatividad como medios de legitimación de este consentimiento político, en definitiva. Digo que estoy balbuceando porque voy de allá para acá un poco. No me quiero apartar del tema, pero quiero llevarlo un poco a este ámbito de la dimensión de la cultura. Porque la dimensión de la cultura también tiene que ver con eso que yo hago cotidianamente, eso que plantea al principio Felipe, o sea, las prácticas de resistencia del día 19 y que vienen del año 19, del 18, digamos, del 18 de octubre, vienen a ser una parte, si uno recorre la historia de Chile en este caso, es otra más dentro de la historia de dominación de Chile, ¿no? De este Chile mestizo, de este Chile burgués, de este Chile donde nadie ha estado en el poder si no eres de esa élite, nunca vaya a encontrar un obrero, nunca vaya a encontrar a nadie parecido en el poder. Ya, eso está claro. Pero las consideraciones culturales del poder, en particular de la cultura popular, es decir, de esas prácticas cotidianas que produce el lenguaje, qué sé yo, desde esa perspectiva, me parece que hay también allí una cuestión que colocar como consentimiento político también de aquello que permanece en el tiempo. Lo voy a decir de otra manera. La cueca, y la cueca chora en particular, desde lo cultural, permanece en el tiempo, se esconde a veces y vuelve a salir, y es legitimada por un sector que siente que le pertenece, ¿no? Que se identifica, y por lo tanto lo cultural también como una medida de identificación en cuanto al poder. O sea, a mí no me van a quitar lo que yo tengo, lo que yo he logrado. Eso nadie me lo quita, ¿no? Claro, tal vez a nivel de las conciencias de esta perspectiva estructural del poder, se dirá desde ahí, es que nosotros te estamos diciendo lo que tenéis que decir y lo que tenéis que sentir, y lo que tenéis que hacer además. Pero de abajo para arriba también hay una perspectiva no de dominación, porque la dominación refiere un poco a este poder que bajo sus estructuras más tradicionales lo controla todo, lo define todo, define la historia, escribe la historia. Tal vez me estoy yendo del tema, pero me pareció muy pertinente el concepto de libertad y me acordé inmediatamente de la dialéctica del amo y el esclavo y el deseo del otro, ¿no? Esto de que cuando se define el poder, se definen dos sujetos y ahí se enfrentan dos sujetos que quieren cada uno el deseo del otro hasta que por medio del temor
uno domina y el otro se transforma en esclavo, pero además este otro produce la cultura. Este otro se dedica a vivir el deseo del otro, pero a producir riqueza, dominación, y se cree en esa dominación. El tema de la cultura, siento que es un tema que debe colocarse en algún punto cuando se habla del consentimiento político. ¿Por qué? Porque me acordé de otra cosa, que tiene que ver con, por ejemplo, la historia de Mapuche. El otro día me enteraba un poco de lo siguiente, seguramente ustedes ya lo saben, pero vale la pena replicarlo. ¿Por qué la cultura mapuche no dejó huellas arquitectónicas como otras culturas, ¿no? Como la egipcia, la maya, el incario y todo eso? Y es porque la concepción de poder y la estructura social que había en el mundo mapuche no necesitaba esclavos. Todos los imperios necesitaron esclavos para hacerse y dejar esa huella civilizatoria, comillas, ¿no? Y por lo tanto, desde la cultura, y con esto cierro, podría también definirse la dominación y por lo tanto el consentimiento político de ese otro tipo de poder. Y la lectura efectivamente que está haciendo Adán es de un tipo de poder o de un tipo de denominación, un tipo de hegemonía que efectivamente es elegida por ti, claro, evidentemente, tiene una perspectiva evidentemente occidental, es la que nos domina, ¿no? Pero al hablar, creo yo, de consentimiento político, quiero dejar eso en definitiva, ¿cuáles son los campos o territorios donde se juega este poder, donde se instala este consentimiento político? Dicho de otra manera, ¿dónde se juega la dominación? ¿En las conciencias, los lenguajes, las instituciones, o también las prácticas, o en las estructuras propias del poder? Hoy día, cuando Felipe dice, claro, es que parece que a partir del 18 de octubre algo pasó con ese consentimiento, ¿dónde pasó? Uno ve debates internos en el poder de la derecha, en el poder de estas imágenes de los ricachones que han doblado. ¿Es ahí donde está funcionando, digamos, el debate del cambio al 18 cuando ellos siguen ganando plata? ¿O dónde está? Y por lo tanto, ¿dónde se están produciendo los sentidos comunes, en definitiva? O sea, solo como para poder no confundir, perdonen si ha sucedido eso, sino que siento que el tema de la cultura, como entendía también como la subjetividad producida por la dominación, y por ese sentido común que baja del poder como un discurso, como un relato, se puede llegar a contraponer a partir de estos puntos de fuga con sentidos comunes que permiten estos puntos de fuga cada cierto tiempo en la historia y que colocan tal vez a esa dominación en un lugar otro que hace que el consentimiento político tal vez no sea uno. Tal vez haya más de un consentimiento, o una tipología, o un nivel diverso o distinto. Sí, no, yo sobre eso solo quería decir que en realidad yo, lo que está planteando Jorge, creo que o sea, yo asumo que lo he planteado, ¿no? Todo el rato, en el sentido de que el consentimiento, o sea, las dos dimensiones, ¿no? Primero, precisamente que modifico la nomenclatura, o sea, no quiero hablar de dominación y quiero hablar de sometimiento por esta bidireccionalidad, ¿no? Porque me interesa la cuestión desde abajo, ¿no? Me interesa esa direccionalidad. Y en segundo lugar, porque lo que considero consentimiento político es fruto precisamente de un régimen de veredicción que tiene elementos muy diferentes, no es expresión directa de las condiciones materiales, ¿no? De hecho, pone en entredicho la idea de unas condiciones materiales así sin mediación, ¿no? Lo que considera es que existen realidades transaccionales, que están construidas a través lingüísticamente. Por ejemplo, el ejemplo que di, creo que es bien sonoro, ¿no? El ejemplo de la responsabilización individual. Se trata de un principio que está construido jurídicamente en la Constitución, pero que se hace cargo del lenguaje, se construye como principio moral a través de ideas como el mérito, la resiliencia, el empoderamiento, y después funciona a través de cierta moralidad cotidiana, de la moralidad de la calidad, en fin,
pero también en instrumentos súper concretos, ¿no? Como el sistema de pensiones, como el voucher educativo, que clientelizan a la población. Me acordaba a propósito también de una cosa que comentaba Felipe, ¿no? Pienso en el trabajo que está haciendo la Marcela Pablaza, una colega nuestra también, sobre la condición clientelar, ¿no? que produce el voucher de la gratuidad universitaria, ¿no? Cuando todo el movimiento está solicitando un derecho a la educación universal, acceso y qué sé yo, todo demás, pero la solución, desde el punto de vista de la representación gubernamental, no me refiero solo al poder ejecutivo, sino a la forma que se construye el gobierno, la solución técnica, ¿no? Es el voucher, el mismo que es la subvención escolar. Entonces, con esto ahora, el sujeto que entra a la universidad con gratuidad es sujeto de un voucher, portador de un voucher, ¿no? Entonces yo exijo mis derechos clientelares y si me llevo mi voucher para otro lado, porque tengo aquí yo mi cheque en blanco con el que... Entonces es bien interesante cómo el instrumento clienteliza, ¿no? La cuestión. Pero hay una cosa también de disputa cultural, porque es súper importante, creo yo, que en la disputa de estos elementos jurisdiccionales están permanentemente en disputa. Ahora, la pregunta que hace Jorge es bien interesante, dice, ¿cuáles son los campos, los territorios? Entonces, que uno podría hablar de esta cuestión del régimen de benedicción. Puta, yo no lo sé, no tengo un modelo, ¿no? A lo mejor se podría trabajar, porque estas cosas uno puede plantear modelos, desarmarlo, armar otro, en fin, da igual, uno podría plantear algo así, pero, por ejemplo, tú ya das algunas pistas a propósito de Rancière, el trabajo de la Pariana me ha dado otras pistas por otro lado, y tengo algunas otras yo, por ejemplo. La noción de régimen de lo sensible o de estética primera en Rancière nos muestra que hay un campo de disputa que tiene que ver con unas condiciones materiales básicas y una distribución de esas condiciones también que delimitan lo imaginable, que ponen límite a lo que uno puede pensar, hablar, que delimitan el espacio y la voz que tienen. Bueno, ahí hay por ejemplo, un elemento que es bien interesante cuando decía Tuyan que está haciendo estas relaciones con Rancière, claro. El régimen de lo sensible, por decirlo así, es una forma también de acercarse a esta cuestión, de entender que hay unas realidades transaccionales, porque el régimen de lo sensible habla directamente de ciertas condiciones materiales y de su distribución, ¿ya? Pero también entiende que esta cuestión no es un factum, no es una cosa así como una res, ¿no? Como una cosa extensa ahí puesta que uno puede observar como desde afuera, ¿no? Que es una cosa más compleja que eso. Entonces, es bien interesante esto, a lo mejor uno podría tratar de hacer el esfuerzo, yo no creo que lo haga, pero uno podría hacer el esfuerzo de construir una especie de modelo de campo y territorio de análisis para meterse en esta cuestión. Yo creo que algo ya está supuesto, por ejemplo, en lo que yo he planteado está supuesto la cuestión moral. Hay una cuestión, de hecho, en la sesión pasada hablaba yo de que me interesaba construir algo así o analizar algo así como la ingeniería moral de la desigualdad, ¿no? Esa ingeniería moral, que es un tipo de concepción moral construida que afecta directamente la subjetividad y que tiene varios antecedentes de análisis, el trabajo de la clínica del neosujeto, por ejemplo, en la Validardot, algunas de las cosas que hemos conversado ahora, como estas figuras de subjetividad que hizo Lazarato, por ejemplo, sobre el hombre endeudado, o el trabajo que hizo Foucault sobre el empresario de sí mismo, ¿no? Uno podría sumarle otras cosas, además del facho pobre, por ejemplo, a propósito, ¿no? de que el consentimiento no se ha roto completamente, ¿no? Yo miraba a propósito ahora en este concierto de candidatos y candidatas y listas, bueno, las listas son XS, XP, XB, X, o sea, ya la cantidad de listas y cuestión, una cosa que... Entonces, y por otro lado, yo miraba la cantidad de militante araña, yo no quiero ofender a nadie en su militancia, pero la cantidad de militante araña, escalador y escaladora, que está en un arroyo así súper curioso. Lo que te muestra precisamente es que ahí hay un valor aprendido, ¿ah? Hay una valoración aprendida de competencia, de ascenso, que no sea suspendido, que se traslada a la militancia supuestamente crítica, ¿no? Y que bueno, la militancia no, productivista, ¿no? Hay que darlo todo, hay que dejar los pies en la calle, entonces una militancia productivista, ascensional, súper curiosa, ¿no? Y de repente me di cuenta conversando con la Pauli, y estábamos el otro día hablando a propósito, bueno, de una cuestión que no voy a mencionar hoy día, porque no quiero, capaz que alguien bueno, lo digo igual, ¿no? De la cartografía de filósofas chilenas, ¿no?
que en su primera edición, y yo todavía no sé si en la segunda, todavía no sé, pero no incluyeron, por ejemplo, a Cecilia Sánchez, gente así, qué sé yo. Entonces, conversamos hasta qué punto, por ejemplo, porque uno hace una historia de las mujeres que no han entrado en la historia oficial, ya, perfecto, de la medicina, por ejemplo, para que no vamos a hablar de la filosofía, pero ya, de la medicina. Y uno visibiliza gente que no ha sido visibilizada. Otra cosa es construir un dispositivo para visibilizarme yo. Otra cosa es construir un dispositivo de marketing. Pues no es como el premio Nobel de Economía, ¿no? Que construyeron los neoliberales para dárselo a sí mismos. El premio Nobel que no existe, ¿no? Entonces, hay unas cosas que son interesantes porque precisamente es la traslación a ciertas militancias, a ciertos gestos críticos, en fin, de cuestiones que son valores que están aprendidos en esta otra cancha. Entonces, claro, yo creo que ahí lo que dice Jorge es súper importante porque hay cosas que las tenemos internalizadas y al final somos todos neoliberales. Nacimos en esta cuestión, va en nuestro ADN, ¿no? Somos eficientistas, tenemos, hay una cuestión ahí de valoración que tiene que ver con una disputa cultural interna, yo diría incluso ética, ¿no? Qué sé yo, de uno mismo interrogarse también, ¿no? Hay una cuestión ética también, pues, pero sí, no, yo un aspecto en todo caso, Jorge, que yo siempre tengo en cuenta, pero quizás no lo he mostrado lo suficiente, quizás solo con los ejemplos, ¿no? Porque a nivel teórico todavía estoy situando un poco esta cuestión, pero para mí la cuestión cultural, lo que tiene que ver con el lenguaje, con los discursos, es súper importante. Veía esta semana que pasó, por ejemplo, una entrevista a César Coll, ¿no? Uno de los principales teóricos españoles educacionales, ¿no? Un tipo clave en la reforma de los 90, 800 chilenos se fueron a hacer el magíster con él a Barcelona, 800 chilenos se fueron a hacer el magíster con él a Barcelona, con César Coll, un magíster malísimo además, y tú leí la entrevista ahora de César Coll, y César Coll está hablando de aprendizajes eficientes, ¿ya? Y su concepto clave de principio de los 90 era aprendizaje significativo, y tú decís, ¿cómo pasamos de los aprendizajes significativos, ¿no?, a los aprendizajes eficientes? Y tú empezás a leer a Coll, y claro, el tipo se ha empapado de todo un lenguaje corporativo, empresarial, ¿cierto?, que ya está transmitiendo, y está construyendo esa cuestión desde ahí, está hablando de modelos por competencia, en fin. Entonces, cuando bueno, esto lo ha trabajado mucho la Silvia Greenberg, ¿no?, en educación, como el lenguaje empresarial se toma todo el ámbito. Bueno, esto es una cuestión que tiene que ver, es un elemento claro veridiccional, ¿no? Cómo el lenguaje coloniza, el lenguaje empresarial, corporativo, managerial, coloniza esta cuestión, ¿no? De hecho, una de las nociones clave de management que hay en la cuestión de la teoría política, perdón, de gobierno, es como management. O sea, cuando uno analiza, por ejemplo, esta diferencia clásica que hacen muchos los medievales entre reino y gobierno, ¿no? Gobierno es lo que hoy día conoceríamos como management, ¿no? Es administración de los asuntos internos, ¿no? Bueno, no hablo más de eso, pero este es un elemento que está para mí es muy importante. Para mí es muy importante y que nos ayuda mucho a entender este abanico de contraconductas, ¿no? Y que por lo menos a partir del tema de las emociones y del lenguaje lo pienso estudiarlo. O sea, a partir de toda esta sociología de las emociones que plantea Pincheira, particularmente el gobierno a través del miedo, que es una de las cosas, elementos clave de toda la política de seguridad pública, ¿no?, de los últimos 30 años, y en general la política pública neocons, qué sé yo, que instala todo su sistema de seguridad a partir de una política del miedo, ¿no?, de construir un gobierno de las emociones. Y por otro lado, aunque uno podría entrar también en otras lógicas de la alegría y otras cosas, pero me interesa esa. Y por otro lado también la cuestión del lenguaje, por ejemplo, que nombré a la Silvia Greenberg, pero que tiene muchas salidas, ¿no?, esta cuestión del lenguaje y de los nuevos dispositivos epistémicos también, así, ¿no?, como los procesos de estandarización, de construcción de calidad, todo ese tipo de cuestiones. Un poco, así como dando manotazos, así como de ciego, respecto del pacho pobre, voy a decir, porque yo no lo veo como un síntoma, o sea, no lo veo como un dato, sino no digo así, mira, aquí hay un pacho pobre, no creo que signifique ya como un sujeto que tú puedes reconocer, un factum, ¿no? Ya, sino que pero me llama la atención porque es como un sintagma que empieza a circular de repente, y que incluso como en cierto momento fue como medio
de síntomas de incorrección política, así como ñoñoínos, que no se dice facto pobre, ¿cómo decirle eso? Una cosa así como media pudorosa como de mencionarlo, pero que efectivamente circula a nivel de sentidos comunes, a nivel de sobremesa, la cosa está. Y a Oye, mí me llama la atención Felipe porque, Ñuñoíno, Felipe Ñuñoíno, bueno, cuidado. pero un decir, así como un decir general, que también es otra manera, pues, van súper relacionados, pero que tiene Sí. que ver, creo yo, con una cuestión que es que gana la derecha en dos ocasiones, y sin embargo, o sea, yo creo que tiene un componente de clase que no se ha interrogado, y que uno, si uno ya se pusiera algo más serio, yo creo que es un poco lo que le pasa a Marx en el 18 Brumario, que encuentra, a través de la fórmula del lumpenproletariado, una contradicción. Sí, en el fondo eso es lo que yo creo que denuncia más allá de dónde se pueda como lo que pueda efectivamente significar o si efectivamente tiene un sentido. Yo creo que es un sentido todavía a elaborar, pero que implica, creo yo, una contradicción de la que uno no escapa. O sea, yo siempre digo, o sea, de repente ya no tenéis gente que barre, sino que es como gerente de las cosas, así como que ha establecido su labor al interior de un marco que tiene que ver con el emprendimiento, con entender la precariedad como espacio de autogestión, y que nos pasa a nosotros mismos. O sea, yo todo el día me estoy preguntando hasta qué punto me exploto, me autoexploto, en qué estoy cediendo en este momento, y que en definitiva igual remite a cierto consentimiento, pues, o sea, a cierto inercia quizá, inercia conductual que te mete en una articulación y que no tiene como principio. Por lo tanto, tampoco se trata como de denunciar al facto pobre como una falsa conciencia, eh, sino algo como un poco lo que decía Jorge, de ir a quizá mirar, examinar, interrogar la cultura en la que eso se sostiene, po. Que es súper eh, relevante, creo yo. O sea, hay que volver ahí a interrogar la cuestión de la clase, eh, también con lo que decía Felipe, en un país donde al parecer el cierto segmento se casa entre primos, o sea, como que es como y que hay espacios que no penetran nunca, pero que sin embargo tienen un respaldo que al menos en términos formales ha sido mayoritario, ¿cachai? No sé, qué pasa acá, o sea, eh, si bien las últimas votaciones respecto a la cuestión constitucional han dado no sé, otra tendencia, han marcado otra dirección, lo que pasa y que señala Adán también respecto a esta cantidad de candidatos que aparecen, que tiene que ver con una manera de pensar o de, podríamos decir, como un protocolo para hacer política, para formar parte, no sé, el hacer campaña, sacarse la foto, toda esta cosa, terminan como conquistando un terreno de la voluntad, podríamos decir. Sí, insisto, a nivel de garabato total. Mis disculpas. Oye, Adán, respecto a lo mismo que planteaba ahora el Tuyán y recogiendo algo de Jorge también. Bueno, como todas estas reuniones van a ser todavía desordenadas, pero yo creo que pertinentes, por lo menos, ojalá. Mira, yo en lo personal soy enemigo, trato de ser enemigo de los fetiches. Recuerdo, Felipe decía, y marcó este punto de inflexión en la reunión de hoy día, ¿cierto? ¿Qué pasa con el 18 de octubre y cierto fenómeno, o cierto momento, al parecer, sintomático de ruptura del consentimiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso, digamos, ¿no? O cómo se mueve, digamos, todo el panorama, incluso político, digamos, detrás de eso, con 18 de octubre incluido, ¿verdad? Y uno, en términos clásicos, uno podría pensar, decir, mira, puede haberse fracturado el consentimiento político, podríamos decir eso sin duda, pero no se fractura la hegemonía política, ¿no? Por el contrario, digamos, ¿no? El Pacto de Noviembre viene a fortalecer esa hegemonía política y por primera vez, por lo último, después del Pacto, digamos, interburgués del 89,
es visible, completamente visible, que esa hegemonía política no está representada ni encarnada solamente por los sectores reaccionarios y transicionales, concertacionistas, sino que además involucra, digamos, sectores que venían elevando un discurso de resistencia, digamos, ¿no? O de contrapropuesta, digamos, incluso bajo documentación y teoría de algo así como un momento, una sociedad post-neoliberal. Y resulta que el síntoma gráfico de esa sociedad post-neoliberal es el cierre político que viene a decirte, mira, la hegemonía no se mueve, ¿no? Puede haber problemas de consentimiento, puede que la gente no sienta lo mismo, digamos, hoy día, puede que se den cuenta de un montón de fenómenos que, comillas, no están bien y no los vimos venir, pero el estatuto, digamos, no, de la política institucional no se mueve. Y eso es un ejercicio hegemónico por donde tú lo miras. Si eso uno lo alarga, digamos, no lo extiende hasta lo que decías tú, Adán, de la diseminación, por ejemplo, de listas de candidatura. Uno dice, bueno, la diferencia, por ejemplo, en los sectores, comillas, alternativos a la concertación y a la reacción, en términos de propuestas constituyentes, constitucionales, viene siendo una disputa por comillas, uno podría ponerlo en estos términos, ¿no? La real propiedad del pueblo, ¿no? ¿Quién de esas listas es más representante, digamos, químicamente puro de un pueblo, digamos, que está en una recomposición determinada? Y eso no tiene incompatibilidad con esta característica que tú mencionabas, Adán, de decir, bueno, pero se replica dentro de esa institución, que significa momento eleccionario, candidaturas, listas, etcétera, se replica dentro de eso una manera de hacer política que es escaladora, que es arácnida, como tú le decías, está bueno el término, que sigue siendo, digamos, individual, ¿no? Sigue siendo individualista. Entonces, si yo tomo antecedentes como eso, que son pocos, digamos, estoy poniendo los más evidentes nomás, y intento interpretar desde mi punto de vista las preguntas que hacía Jorge, yo creo que hay una cuestión que dentro de los sectores, digamos, no, por lo menos antineoliberales o que son críticos al neoliberalismo, hay una cuestión que se ha evitado mucho, que es la pregunta por si el neoliberalismo, o sea, si existe o no derechamente una cultura neoliberal. Porque ese sería, yo creo, el punto de partida para poder también analizar, digamos, entrar al análisis respecto de la cuestión cultural. Sería, yo creo, un poco incompleto abrir una puerta de entrada que sea, mira, está el régimen neoliberal, la escena neoliberal, el contexto neoliberal, como lo llamamos determinadamente, ¿cierto? Y hay un ámbito de la cultura que es una resistencia. Estaría un poco incompleto, yo creo que está un poco parcial. La pregunta es, ¿existe una cultura neoliberal? ¿Podemos dar cuenta de eso para poder saber qué es lo que se enfrenta en términos, digamos, epistémicos incluso, ¿no? Yo recuerdo haber tenido un debate con la gente de Noma FP hace un tiempo atrás y ellos estaban muy sorprendidos, otros no tanto, ¿no? Pero decían, mira, levantamos movilizaciones durante grandes años, o sea, varios años de la década del 2000 para cambiar el sistema FP, etcétera, para eliminarlo, ¿no? Y cuando vienen ahora todas estas encuestas, bueno, todos sabemos que la encuesta se puede hacer mucho, pero son resultados, digamos, veridiccional del asunto, en relación con si las platas tienen que ir a un fondo común o no, si van a reparto, si van al fondo solidario o no, el 3% que agrega el individuo, o sea, el empresario, más el 3% que agrega el gobierno, todo, había sobre un 70% que insistía en que esas platas fueran a la cuenta individual, ¿no? Por el principio de responsabilidad individual que tú mencionaste. O sea, ese principio finalmente decanta en términos políticos, en términos sociales, incluso sociológicos, por la pregunta que se llama Jorge, en algo así como una institucionalidad cultural neoliberal propiamente tal, porque si eso es así, podemos hablar derechamente de cultura neoliberal, la página es otra con la que vamos a debatir, ¿no? Es otro el contexto en el que nos encontramos para empezar también a medir un poco, ¿no?, la profundidad que tenga ese debate. A mí me parece muy evidente que existe cultura neoliberal. Sí, yo quería solamente no la mencionamos nunca. Solo quería acotar, porque además hay que entender qué es lo que vamos a entender por cultura y por cultura neoliberal en particular. O sea, son las prácticas que uno desarrolla, la subjetividad comprendida, compartida, y voy a decir otro cliché, aunque no te guste, Felipe, pero acá te definen por lo que tienes y no por lo que eres. Bueno, a veces, o sea, ¿cuánto tenés? Dime cuánto tienes y te diré cómo te vistes, a qué universidad vas, cómo te vaya a morir, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa incorporación de ese relato del cuánto tienes forma parte de la práctica también cotidiana de las personas. Yo estoy preocupado todos los días de pagar, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a pagar? El cable, la deuda, que no, a lo mejor no tenía que endeudarme en esta weá, pero me endeudé por querer esa movilidad social hacia arriba. Eso por un lado. Yo solamente quería decir respecto de
bueno, ustedes deben imaginarlo, yo estoy tratando de establecer un análisis del consentimiento político desde las resistencias, ¿no? Y aquí le hago una pregunta, no desde arriba, desde abajo, y desde esas prácticas cotidianas. Entonces, desde aquí le hago una pregunta a Adán respecto al consentimiento, porque uno podría decir, en Chile, para cambiar la estructura de la manera en que se ha legitimado la política institucionalmente hablando, hay un 50% de chilenos que no votan. No votan. No ocupan ese instrumento de consentimiento necesariamente, ¿no? Político. Pero claro, muchos de esos que no votan y que no ocupan esa herramienta tienen el discurso facho pobre. Mañana me tengo que levantar a trabajar igual, independiente del weón que esté en el poder. Entonces, hay un relato, hay un imaginario, hay una representación que no es necesariamente basada en los instrumentos políticos del Estado, porque aquí uno entraría a cuestionar inmediatamente, bueno, va a venir Jadwe, weón, y va a repasar y va a cambiar la estructura del Estado se va a mantener, lo que va a cambiar es la idea de hegemonía, en este caso, ¿no? Me quedó dando vuelta a eso, quería mencionarlo nomás, o sea, respecto del consentimiento político, ¿en qué lugar ocupa, a propósito de lo que dice Tulián, este lumpen proletario, inconsciente, apolitizado, no crítico, y ojo también un buen número, aunque no tanto, de lo que decía Felipe al principio, un grupo crítico, anarquista, ya más politizado, esos que se fueron de la izquierda y ya no están en, que también forman parte de ese que va a anular o que no va a votar, ¿no? Pero la mayoría, esa es mi impresión, y por qué la incerteza del futuro, pero también la curiosidad, qué chucha va a pasar en las elecciones, una cierta esperanza que esta cuestión cambie y que después del 18 la gente se dé cuenta, ¿no? ¿Dónde está? O cómo funcionaría allí ese consentimiento político en ese grupo? O sea, Felipe hace una relación interesante entre hegemonía y consentimiento, porque finalmente el consentimiento es una representación, ¿no? Ahora, el tipo es qué calidad de representación es. Puede ser una calidad puramente ficcional, una pura ilusión, ¿no? Algo que uno transmite y inventa, ¿no? Y lo repite, y por repetirlo, ¿no? Porque sale permanentemente, se parece real, ¿no? O puede ser algo que uno se afana en construir, ¿no? A través de ciertas situaciones. A mí me parece que el consentimiento político en el contexto neoliberal es una cosa que tiene más peso que una mera representación ilusoria, ¿no? Hay cuestiones que están, y que son muy importantes, que están internalizadas en la conducta de los sujetos, que están internalizadas, que construyen principios morales, tienen una capacidad inventiva importante en ese sentido, una capacidad productiva de cultura, de subjetividad, yo eso lo veo mucha claridad. Ahora, es interesante lo que decía, por ejemplo, Felipe, porque uno dice, bueno, se quiebra el consentimiento, de repente cae, como se cae la chaucha en términos generales, por cosas simples, a veces por una cosa muy sencilla puede ser, ¿no? Se cae esa idea ya, pero digamos que el poder se mantiene por la fuerza también, ¿no? El poder no es una cosa que se mantenga, insisto, el consentimiento es una representación. El poder no se mantiene porque la gente lo consienta. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la legitimación hay que decir, ¿no? que los gobernados consienten el gobierno. Pero desde el punto de vista del poder, el poder, por lo menos a nivel del Estado, ¿no? El poder se mantiene también por la fuerza, ¿no? Se mantiene por los pactos que hay entre los grupos de la élite, se mantiene porque se heredan las instituciones estructurantes del Estado, y ahí, bueno, es interesante, o sea, un momento que uno diría un momento destituyente-constituyente es un momento precisamente para repensar y que efectivamente se podrían modificar las estructuras del Estado. Pero hay cosas que son de muy diverso orden, o sea, no sé, hay cosas que tienen que ver con cuestiones civilizatorias, ¿no? Que están en juego, cuando hay toda una reivindicación hoy día que tiene que ver con las herencias coloniales del Estado chileno, es una cuestión de carácter civilizatorio, eso no cambia poniendo algo en la Constitución, ¿no? Tiene que ver con una cuestión histórica, cultural, de trayectoria, qué sé yo, ayuda, por supuesto, a hacer modificaciones, cambiar instituciones en la Constitución, pero es una cosa también ahí como más fuerte, ¿no? Entonces, yo tampoco tomaría la noción de consentimiento como fetiche, ¿no? Como una cuestión que nos permita así como hacer el modelo de análisis para este momento. En realidad, por lo menos para mí es el punto de entrada, ¿no? A pensar el problema de la cuestión biopolítico gubernamental en Latinoamérica, ¿no? Y ahí
lo he tomado como punto de arranque, ¿no? Y creo que ayuda a situarlo, ¿no? Pero tampoco lo transformaría así como en una especie de categoría fetiche, ¿no? Como, siempre estas cuestiones se nos caen un poco después. Pero, puta, me perdí un poco, pero bueno, venía eso, ¿no? Que es importante también la cuestión que decía Felipe, depende cómo entendamos hegemonía. Si entendemos, por ejemplo, hegemonía como una relación específica de fuerza, por supuesto que eso sostiene los gobiernos mucho más que la gente lo consiente o no, porque siempre eso es una cosa más movible, ¿no? Tiene que ver en el fondo cómo interpelamos esta representación. Pero yo sí creo que hay que fracturar el consentimiento, eso es evidente, hay que fracturarlo, hay que mostrar su representabilidad y ese tipo de cuestiones. Y lo de construir un modelo yo no creo que sea imposible, ¿no? Pero por lo menos yo estoy trabajando, si volvemos al diagrama anterior, estoy trabajando con eso. Las emociones, algunos elementos constitucionales, algunos elementos jurisdiccionales como estándar y cosas por el estilo, y por ahí algunas otras propuestas. Adán, por último, así una cosa muy chiquitita. Yo creo que yo, estando de acuerdo con un montón de cosas que se han dicho acá y por todo, claro, da para simposio esto. O sea, yo estuve en conversaciones donde decían que la primera línea era neoliberal de una, Bueno, que eran cabros anarcos que estaban, anarcos como el neoliberalismo anarco, que querían una taja a la torta, no más. O sea, por ejemplo, ¿no? Pero creo que o sea, me sigue dando vuelta, bueno, y perdón, y entre paréntesis ahí podemos de vuelta, me salta Bun Chul Han con esta historia de que hoy día la dominación no tiene que ser, no tiene para qué ser represiva, porque se transó a seductora. Y esta construcción, como dice el italiano, del sujeto cínico oportunista, digamos. Pero creo que por el hecho de la utilización como recurso justificatorio, así que la libertad es un tema que habría que darle espacio, claro. al igual que el concepto, porque ya está instalado en el sentido común, ya, no sé, 300 años tratando de instalarse, 400, no sé, libertad y propiedad. Cacho que esos dos conceptos, o sea, son como la clave para entender, porque son utilizados como recursos justificatorios de todo, desde la Revolución Francesa para acá. Sí, pues un elemento legitimante en el sentido de la representación, claro, es bien Tal fuerte. cual. Libertad y propiedad. Y ahí estamos. O sea, digo que creo que serían cuestiones a intervenir como concepto.